Estreinaldian lehenaldiak gustoko ditugu. Adibidez, emakumezko argazki zuzendarien elkartea berri eman dugu gaur. Baita ere, Claire Denisek sail ofizialean aurkeztu du bere azken filma. Eta Arde Madrid teilesaiaren mundu mailako estreinaldia izan dugu. I loved the physicality in her in a lot of her previous movies, and I hadn't really done that in anything else I'd done. Una imagen que guardo para siempre es la de Kiko con Amanda Villavieja, que está por ahí, la sonidista de la película, los dos juntos con los micrófonos y los cascos metiéndose debajo de los puentes y en medio de las ciénagas para grabar sonidos que luego se iban a incorporar a las músicas. Ya tenía que ganar. Tienes que venir a verme.这部戏前前后后拍了3次，没有剧本。导演每天在现场说，今天大概其发生了什么事情。让我把小孩带走啊，可以啊。不能让他把小孩带走，那个小孩带走，小孩就死了。小皮姐，他说谎，那小孩是我自己抱走的。你要干嘛撒？ película que la herramienta fue la memoria, pero la memoria solo puede ser vista desde el punto de vista del presente. Just try to enjoy the movie. Maybe you'll like it. No pressure. We're the Sisters Brothers. S-I-S-T-E-R-S. Like sisters. Es un cortometraje patrocinado por Audi y es la historia de una escritora que nos explica un mecanismo. El público que lee novela de misterio busca esencialmente respuestas. El lugar en donde coloqué al espectador, por ejemplo, en una película como Sueño y Silencio, era yo. Y empezamos a investigar, nos empezó a apasionar todo ese contexto y esa Dolce Vita madrileña que se vivía. Tenemos motivos suficientes para pensar que en su casa se están produciendo reuniones peligrosas. Contar cosas profundas, poéticas, ¿sabes? Y sobre todo reales, es algo que nosotros buscamos, anhelamos muchísimo. Official part of this place. It's really good. La boda, no sé cómo se llama la boda. Chapela. Très bien. Me sentía como mucho tiempo pensando en la inseguridad como tema, ¿no? Como ¿por qué no? ¿Por qué hemos llegado ahí, a ese extremo? Y en ese momento recordé esa palabra, moto arrebatador, que usaba el periódico tucumano de los años 90. Me interesé por la historia de una amiga que me contó su historia de infancia, que su papá había morido y lo había encontrado de nuevo en Brasil, en la casa, hasta que se desapareció. All the women characters in the film are based on someone in my family history, and so as a child I was told so many different anecdotes about
what life was, you know, in the 19th century. La película es celebrar y entiendo que sea provocadora porque un poco trata de una historia que no estamos acostumbrados a ver en pantalla. We're all asking challenging questions of perception upon norms and standards of sexuality. Es una carrera de palomos, pero que no está basada en la velocidad, sino en el deseo. Yo entendía que aparte de mis intenciones y esta contraposición entre los palomos y los hombres y el deseo, había elementos que no se entendían, ¿no? Porque la colombicultura creo que no es algo muy popular. Me gusta estar ahí y mirarla. Creo que lo bonito que tiene ese libro y lo bonito también de haber realizado el cortometraje era como el personaje ponía como ojo, hacía como de algo muy simple, algo extraordinario a partir del detalle. He sido muy duro con María, pero le hará bien. Esta película fue especialmente lenta de producir. Estuvimos grabando, entre comillas, o fotografiando 5 años. Decidimos que por alguna razón era más divertido hacer una película que fuera hecha por la colonia. Entonces la película está hecha como si nosotros fuéramos la productora audiovisual y Paul Schaeffer fuera el director. Avec un bébé qui une petite fille. Bienvenidos al anuncio de Premios de la Industria. Un festival tan importante como este, para un proyecto que recién empieza, el efecto es inmediato y es súper positivo. La verdad es que los proyectos que había en el foro eran increíbles, había como muchísima calidad. Muchísimas gracias al festival. De verdad que tenemos nosotros en la cinematografía guatemalteca mucho que agradecerle a San Sebastián. But first of all, the feedback was already great in terms of cultural exchange, because we met here producers from Peru, from Brazil, from Colombia, from Mexico, Guatemala, and all these talks, even outside of our agenda, gave us already many new insights and inputs. Me gusta mucho que todos los agentes culturales también trabajen juntos, la Escuela de Cine, el Centro de Tabacalera, el festival. It's a very special thing, and first of all, it's the huge help to continue Finnish film. Es un empujón enorme para la peli. ¿Qué más se puede pedir? Increíble, muchas gracias. Sí. Foto, por favor, aquí.
y a su equipo y Federico Beiró, director de la película. Hacer cosas que no hacemos habitualmente, que no hacemos todos los días, y poder colaborar con gente tan especial como Luke, ¿no? I really value coming to an excellent world-class film festival to be able to put in a short period of time your finger on the pulse of contemporary world cinema. De parte de todo el jurado quiero expresar la felicidad y el honor que sentimos. Somos un grupo muy tranquilo, muy pausado, muy respetuoso. Hemos empastado todos muy bien, disfrutamos mucho comiendo juntos y charlando. Esta es una vida de lujo, lo de estar comiendo y viendo cine todo el día. Luego hay que volver a la realidad, se acaba. It's so beautiful. How not to like this place? It's true. It's amazing. Yes, it's my first time, and it's exceeded my expectations. Actually, I think it's really a beautiful city. It's a wonderful festival that I think is so extremely well organized. Not just in the operations of the festival, which is very well organized, but also in the way the festival is structured. I think it makes a lot of sense. It's very easy to understand if you watch a film in this section what you can expect. And one thing I want to say also is that I've never seen it before anywhere else in the world. The audience of the films being so wildly enthusiastic and excited before the screenings, even clapping along with the festival trailer. I think it's wonderful and makes me happy every time I experience it. We talk a lot about films leaving the cinema, and then we have a lot of dinners and lunches talking about it. For example, last night we had a midway evaluation of the selection, where we had a long dinner and talked about each of the films that we have seen so far, and what we like and dislike and why. Is this my film? The one with the dogs. Oh, cool. No. But I don't think there's a right or wrong, because a jury is always a question of taste, and our taste might not be the same as another jury or my colleagues or my partners, and that's what cinema also is. So it's not only about it always being the best film winning, it's the best film according to the jury that was there in that point. So we feel, I think, an extreme responsibility to make a good decision for the festival, for the filmmakers, and one that we'll be proud of at the end, and feel that there's a consensus amongst us. Cuando se te eriza la piel o cuando se te emocionas, eso no hay un botón autómata que le des, eso sucede o no sucede. Una película es como un viaje y a cada uno le produce una sensación diferente. Entonces, con que tengamos juntos que ese viaje hayamos podido vivirlo y disfrutarlo juntos y estemos todos de acuerdo, yo creo que ya será adecuado. What interests me is not only seeing cinematic patterns around the world, but also a picture of world history, if you will, through the paradigm of cinema. It's a historical, anthropological, sociological, cinematic view at the world, a little like an X-ray. And so every few years when I get to come to a world-class festival and do that myself for 10 days, I treasure the opportunity.